nunca hay que pensar que esa enorme corriente mayoritaria y los logros que va acumulando abarcan a la comunidad en su conjunto. Eso no es verdad, eso es una ilusión óptica. Estoy diciendo que nunca es cierto que hay cosas que no se van a volver a rediscutir, que los progresos son lentos, que a veces las cosas vuelven. El verdadero método de la filosofía sería propiamente este: no decir nada, sino aquello que se puede decir. Es decir, las proposiciones de la ciencia natural. Algo, pues, que no tiene nada que ver con la filosofía. Y siempre que alguien quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones. Este método dejaría contentos a los demás, pues no tendrían el sentimiento de que estábamos enseñándoles filosofía, pero sería el único estrictamente correcto. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Carolina Escoto, ¿qué te dice el parágrafo final del Tractatus de Wittgenstein? Un autor que has trabajado mucho. Sí, sí. Es el autor y el texto que retrospectivamente, porque en ese momento no tomaba conciencia, definió mi especialización en la filosofía del lenguaje. Cuando cursé filosofía del lenguaje, el profesor Daniel Vera enseñaba el Tractatus muy bien, por cierto. Su estilo tan aforístico, tan fino, tan preciso, tan sugerente, el del Tractatus, debe haberlo estimulado a Daniel, que era un poeta, y nos transmitió, digamos, las ideas fundamentales de ese texto. Y bueno, yo no me desprendí más de Wittgenstein desde entonces, cuando era estudiante, creo que en el año 81, 82 que debo haber estudiado ese texto. Y creo que dice algo fundamentalmente correcto si quitamos algunos detalles que no comparto hoy, pero es la idea de que lo que puede decirse con claridad, que esta idea de tropezar con las palabras muestra algo que está mal. No tropezar en el sentido de tener dificultades para expresarlo, sino de que algo sea imposible de expresar, y como si en esa imposibilidad estuviera el corazón de la filosofía. Yo creo que ahí está el corazón de otras cosas, pero no de la filosofía. Me parece que es lo que él quiere decir. Vos hiciste el secundario en el Colegio Carbó, ¿no? Que es toda una institución acá en Córdoba. Ahí en el secundario tenías ciertas inquietudes intelectuales en relación a la filosofía, a las reflexiones más filosóficas, o pasaste un secundario más bien sin estos sobresaltos filosóficos que descubriste después. ¿Cómo fue ahí esos primeros...? Mira, abro, digamos, el alcance de tu pregunta hacia mis motivaciones de seguir estudiando en la universidad y de hacer una formación académica, hacer una vida académica o intelectual o como sea. Yo creo que las dos escuelas a las que fui, la escuela primaria, que fue la escuela Presidente Sarmiento, una escuela pública del barrio donde yo crecí, Alta Córdoba, en esta ciudad, y el Colegio Carbó, la escuela entonces vieja, Escuela Normal Superior de Profesores, pero cuando yo fui ya era un bachillerato, digamos que en ese momento todavía era una escuela de gran prestigio y renombre, digamos, en el corazón de la ciudad, y para mí fue frente a la Plaza Colón, ¿no? O sea, sí, un ícono de Córdoba. Sí, yo sentía que cuando iba a esa escuela y entraba a ese edificio antiguo, entraba un mundo que me fascinaba, y además con cada división, primer año, segundo, etcétera, eran muchas divisiones, muchos chicos que venían de muchas escuelas y con profesores, algunos de ellos muy buenos, brillantes, te diría, qué sé yo. Mi profesor de plástica era un gran pintor, mi profesora de historia era una persona extraordinaria, la profesora de lengua todavía la recuerdo como alguien que me ha enseñado las cosas fundamentales de la sensibilidad por la escritura precisa y por el estilo, en fin. Así que yo te diría que en las dos escuelas tuve una actitud así de extrema porosidad y receptividad hacia los maestros, hacia la institución educativa y hacia la formación. Me empezó a gustar cada vez más la historia, probablemente como suele ocurrir en el secundario por el influjo de algunos profesores que te atraen mucho integralmente, van a saber por qué razón misteriosa. Y recién a fin de cuarto año, creo que tuvimos filosofía o quinto año, y ahí sí apareció, digamos, la inquietud por el pensamiento abstracto, el pensamiento filosófico, el razonamiento, la lógica, inclusive teníamos un texto un poco de lógica y un poco de filosofía general.
Pero para entonces yo creo que el que había ejercido más influencia en mi motivación filosófica era mi papá, que no tenía nada de filósofo, era más bien un ingeniero intuitivo. Sí, es un campeón mundial de aeromodelismo, ¿es cierto ese dato? ¿O alguna persona, digamos, muy destacada en el ámbito del aeromodelismo? Que es una rareza también, ¿no? Y el aeromodelismo es una especie de oficio inútil, ese de puro gusto de hacer un pajarito de papel y madera balsa que cuando se caían los maizales se corría el riesgo de destruirse automáticamente después de 3 meses de elaborarlo, ser una especie de artista artesano. Claro. Que quería volar. Sí, él fue campeón mundial, fue muy buen aeromodelista. Lo interesante de él es que él los diseñaba, los aviones, incluso tiene algunos diseños que son de su propia creación. Los elaboraba con una artesanía que todo el mundo admiraba, porque hacía unos avioncitos perfectos. Y después los volaba y ganaba todos los campeonatos, era muy... ¿Vos recordás en tu casa eso, el taller de tu padre, ir a probar los aviones? ¿Cómo era todo eso? Íbamos toda la familia a acompañarlo y volvíamos sin el avión y el otro día había que ir a los maizales a buscarlo, mi hermano lo acompañaba mucho en esa tarea. Era una épica inútil, completamente placentera, para él era casi toda su energía más creativa y... ¿Y vos sentís que ese oficio de él o ese pasatiempo de él, no sé, era muy importante en su vida, aportó algo también a tus inquietudes intelectuales, algo del vínculo con el conocimiento, con la técnica había ahí que... No sé exactamente, sí sé que lo que aportó mucho era la conversación de mi papá. Mi papá era un gran conversador y nunca le gustaba conversar sobre anécdotas o banalidades o episodios, o se aburría. Inmediatamente convertía un episodio en un ejemplo de alguna cosa general y filosofaba sobre el asunto, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, en la sobremesa hablábamos de lo que se te ocurre, pero empezábamos hablando de las cosas cotidianas y terminábamos hablando del sentido de la vida, de la política, de la razón de ser de las cosas. A mí pretendía explicarme matemáticas, él era una persona muy inteligente y era muy autodidacta porque no había estudiado en la universidad. Había hecho una escuela técnica, pero que me quería explicar las leyes de termodinámica porque las estudiaba para sus avioncitos. Claro. Yo soy un tipo así tan curioso, que tenía una biblioteca que había ido armando él también con libros de historia del arte, con libros de historia de la arquitectura. Bueno, en fin. ¿Y él falleció, te acompañó durante gran parte de tu vida? Sí, llegó a verte, digamos, en todo tu recorrido y siempre hablabas con él, tenías, digamos... Siempre, sí. Él no me vio como decana y eso, rectora, nada de eso, porque falleció antes. Pero vio lo fundamental, digamos, que yo hice una carrera con mucho placer, con mucha satisfacción por lo que estaba haciendo, del mismo tipo de la que hacía él, que no tenía ninguna ulterioridad económica, había un goce muy autónomo, digamos, y una dedicación muy seria y rigurosa a en fin, vaya a saber por qué uno le gusta hacer una cosa y no otra, ¿no? Yo creo que a mí de chiquita me gustó mucho el aprendizaje, formarme, aprender. Tuve una curiosidad que todavía la mantengo, todavía investigo como si estuviera comenzando una carrera. Sinceramente es algo que a veces digo, ¿cuándo va a terminar esto? Pero bueno, ahí vamos. Y ahí terminás el secundario y empezás historia, pero al mismo casi simultáneamente filosofía. ¿Por qué te decidiste por historia y por qué la solapaste rápido con filosofía? Porque te terminás recibiendo de una y a los 2 o 3 años de la otra, ¿no? ¿Qué había ahí? ¿Qué intereses había y qué búsquedas había? ¿Y por qué pensabas que una carrera u otra qué podían darte? Digamos, ¿cómo te imaginás el mapa universitario en ese momento inicial, digamos, ¿no? Yo tenía una gran expectativa por entrar a la universidad cuando terminé el secundario y tenía prácticamente decidido, por este gusto que había ido acumulando sobre la historia europea, la historia americana, la historia local, todo me fascinaba la reconstrucción del pasado, así que había decidido estudiar historia. Pero como te digo, también me gustaba la filosofía. Cuando vine aquí a inscribirme a la facultad, antes del golpe militar, en el año 76, me debo haber venido a inscribir, suponte en febrero, y en marzo fue el golpe. Un no docente que nunca olvido, al que le pregunté, ¿y uno se puede inscribir en otra carrera también? Pero sí, comprá otra libreta, acá la tenés, vale $2 y te inscribís y listo.
O sea, él casi te diría sin querer me alentó y así me inscribí en filosofía. Digo, bueno, me inscribo. Mientras me había inscrito también en ciencias de la información, o sea, en 3 carreras. ¿No te privabas de nada? No. Y que hubiera podido hacer otra, digamos, para probar. Se ve que quería, no estaba muy segura, pero obviamente era en esa región de las ciencias sociales. Finalmente, ciencia de la información fue brutalmente intervenida, drásticamente cambiaron los programas de estudios, era un lugar extremadamente hostil, peligroso diría, después de la dictadura. Así que ya ni hice el curso de ingreso. Aquí en la facultad pasaba lo mismo, digamos. Por alguna razón sentí que no era tan riesgoso y aquí tenía más seguridad de que lo que quería hacer. Así que bueno, inicié las 2 carreras al mismo tiempo. O sea, tenías una sensibilidad al contexto político también. Totalmente, no solamente sí. Era que quiero estudiar historia o filosofía, sino que mirabas cómo era el panorama que rodeaba al cursado. No, sí. Y bueno, supongo que tenés mucho para decir de cómo fue estudiar esa época, ¿no? Cómo fue estudiar, sobre todo, bueno, imagino pibes y pibas que están arrancando ahora a estudiar, ¿Cómo pintarle un panorama de lo que era estudiar en aquellos tiempos, ¿no? Acá en la universidad, en Córdoba? Era dramáticamente diferente. Es a veces difícil de transmitirlo, que no suene como un relato muy mitológico, muy demasiado remoto, que no lo es en el tiempo, y que se tome conciencia de lo dramático que era el proceso, digamos, tal como se veía desde la universidad, pero obviamente era incluso mucho más dramático desde otros sectores de la vida social, ¿no? Y política, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de los órganos de gobierno. Bueno, estaba la democracia completamente asaltada, digamos, por un régimen de terror. Yo lo percibí además en el último año del secundario, en el 5º año, donde ya había algunos pequeños conatos de organización estudiantil, pero se percibía que era muy riesgosa esa actividad, en el Carbó y en el Manuel Belgrano. En Manuel Belgrano era mucho más intensa, en el Carbó era una escuela todavía un poco más conservadora. Pero yo lo que sentía cuando salía del colegio o entraba al colegio es que estaba lleno de falcón verde, digamos, dando vueltas por ahí. Y me daba cuenta de los secuestros, tenía temor, tenía mucho temor. O sea, en mi casa también, de cómo uno se vestía, de cómo uno salía, había que salir con el documento encima, porque en cualquier momento alguien te levantaba, en fin. En el 75, imagínate, en el 76 uno venía acá y estaba lleno de militares, el decano era un mayor de la Fuerza Aérea, los que lo ayudaban, docentes de esta facultad, eran seres siniestros, que comenzaron a hacer listas para perseguir profesores. Nosotros a veces salíamos de clase y había un camión del ejército esperándonos para pedirnos los documentos a la noche, cuando salíamos del pabellón de España, por ejemplo. De hecho, vi a un compañero que entró en pánico cuando yo estudiaba historia, estábamos en el aula magna del pabellón de España, nunca olvido, y vemos que estaban los militares afuera esperando la salida de la clase, ya era de noche, invierno. Y yo circunstancialmente estaba sentada al lado de él y me da un papelito y me dice, si me pasa algo, por favor avisa a esta gente, que yo no sabía ni quién eran. Le dije, tomé el papelito, me lo guardé. Veo que él se logró ir, o sea que no lo detuvieron, entonces no llamé a nadie, pero nunca más lo vi. Por suerte después, siendo decana o rectora, no recuerdo, creo que fue cuando era decana, él se acerca a recibir el título muy tardíamente y lo vi. Y todavía me emociono, me emociona tremendamente porque toda la vida pensé que puede haber muerto, ¿no? Te quiero decir, era tan cercana la sensación de... ¿Y en ese momento pudiste hablar con él, digamos? Sí, lo abracé, nos abrazamos, él se acordaba de todo el episodio. Él era un estudiante más grande, se ve que venía de épocas anteriores y le había quedado esta materia como rezagada o algo así. Y yo estaba, como te digo, no era amiga de él, estaba sentada al lado de él y él, en la desesperación, me dio un papelito con un teléfono. Es una historia con, entre comillas, un final feliz, pero no debe haber sido la más comunes, ¿no? Las más comunes es no ver más, digamos. La que era muy común era además estar en las aulas en los años 76, 77, 78, con agentes de inteligencia sentados con nosotros, que eran compañeros nuestros en curso, que no en filosofía, por ejemplo. Había una persona de la Fuerza Aérea y éramos 25, 30 estudiantes.
Y notábamos que él tenía una actitud, que, en fin, que no pertenecía a la comunidad de estudiantes de filosofía, hasta que un día él nos dijo, miren chicos, yo soy de la Fuerza Aérea, estoy acá para... Quédense tranquilos, me doy cuenta de que acá no pasa nada. Bien. O sea, si se hubiera dado cuenta que pasaba algo, otro hubiera sido el desenlace. Terrible, pero esas son anécdotas que me pintan de una manera muy concreta la situación de riesgo, de angustia, ni qué decir sobre la calidad de la enseñanza, sobre el clima de la interacción con los profesores, los libros que podíamos leer, los que estaban escondidos en la biblioteca que no podíamos leer. Otra anécdota que yo les cuento a los chicos siempre es que me pasé casi toda la carrera buscando un libro, se llamaba... ¿Cómo habrá sido? De Nietzsche a Freud, suponte. Ay, cómo no revisé ese título, de Karl Lowitz, me acuerdo. Yo digo, ay, acá debe estar todo. Yo era chiquita, que quería leer ese libro. Y lo fui a buscar durante 5 años a la biblioteca porque seguía en el fichero. Y nunca estaba. Y nunca nadie, ¿cómo sería el pánico que tenían las propias empleadas de la biblioteca? Supongo que sabrían que había un montón de libros, entre los cuales este que yo buscaba, en el sótano de la biblioteca, sacados por orden del gobierno de la dictadura. Pero yo lo busqué ingenuamente durante todos estos años y decía, qué raro, que primero pensaba que esté siempre prestado y otras veces dije, no, acá pasa algo y ya nadie me daba una explicación. Después cuando lo encontré no resultó ser un libro tan interesante, pero se convirtió en un fetiche para mí. O sea, no era explícito que había libros prohibidos, no, sino que había como ciertas excusas, ¿no? De no está, se prestó. No está, se debe haber prestado, no sé, pero cómo si está en el fichero, pues ya lo busqué muchas veces y bueno. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, finalmente nosotros nos armábamos una especie de currícula paralela con los compañeros que armábamos grupos de lectura. En filosofía hicimos uno, en historia también, estudiamos con algunas compañeras. Mónica Gordillo fue compañera mía, por ejemplo, pero otras compañeras también. Entonces, leíamos lo que la facultad no nos ofrecía. Como yo digo, hice 2 carreras en la facultad y otras 2 carreras con mis propias compañeras en paralelo, como 4 hice, para poder estudiar lo que no estudiábamos, ¿no? Y ahí empezás después vamos a volver a la cuestión política, pero te llevo un poco más al plano académico. Ahí empezás a encontrar un tema de investigación en el cruce entre historia y filosofía. ¿Haces tu tesis en filosofía? ¿Te acordás del tema? Sí, te acordás, digamos, pero... No, porque no hicimos tesis en filosofía, porque no había en ese momento en el plan de estudios que yo hice, que era un plan plan 69, que si no me equivoco. Después la dictadura lo cambió, pero yo ya había ingresado en el plan anterior. Y no había, que si no recuerdo mal, no teníamos que hacer una tesis de licenciatura. En historia sí, y comencé a hacerla. Finalmente no la concluí con el profesorado en historia. Porque para entonces ya había decidido que me gustaba más la filosofía y entonces dije, empecé a tratar de armar un proyecto de formación de posgrado. Con lo que era con los restos de lo que era mi proyecto de tesis de licenciatura, que era en ese momento sobre el lenguaje en Nietzsche. Bien. Ya te empieza a gustar el tema del lenguaje, sí, ¿no? El tema del lenguaje aparece ahí fuertemente. Claro, Nietzsche, que es un autor inicial en tu vida académica, pero lo vas dejando después y aparece Wittgenstein también ahí, ¿o? Sí, en su momento mi proyecto, yo tuve una beca en su momento con la recuperación democrática. Bueno, se volvió a fortalecer el CONICET, se hicieron programas de becas, se volvió a estimular el posgrado, etc. Y ahí, con el apoyo de gente nueva que se incorporó a la escuela, el proceso de apertura que tuvo la escuela fue muy bueno. Tuve una beca de perfeccionamiento, se llamaba, que no eran de doctorado, pero eran para iniciar la formación de posgrado. Y ahí hice un proyecto sobre Nietzsche y Wittgenstein, sobre un análisis comparado, digamos, de qué tipo de críticas del lenguaje hacían como herramientas fundamentales para un proyecto filosófico. Ya ahí estamos hablando final de la década de los 80, sí. ¿no? Sí, exactamente. Final de la década de los 80 y empieza la década de 90. Y ya ahí ya eras docente de la facultad. Yo comencé, sí, el profesor Daniel Vera me convocó y se hizo una selección de antecedentes para incorporarme a la cátedra de filosofía del lenguaje, si no recuerdo mal, en el año 83, 84, y de entonces estoy en esa materia. O sea, el lenguaje empieza a ser, desde el punto de vista filosófico, tu tema de investigación y también tu tema docente, porque encontrás ahí... ¿Y por qué el lenguaje? ¿Qué te pasa con el lenguaje? ¿Por qué decís el lenguaje es una clave para entrar a problemas
pesados de la filosofía, ¿no? Porque centra desde muchos problemas y el lenguaje es uno de ellos. ¿Qué viste en el lenguaje como un tema filosófico, no? A mí me pareció muy revelador, muy fascinante, digamos. Primero en Nietzsche, después en Wittgenstein, con todas las enormes diferencias en las tradiciones que inauguran y demás. El haber, digamos, esa pérdida de la ingenuidad que espontáneamente, creo yo, tenemos respecto de nuestro vínculo con el lenguaje. Las personas, cuando hablamos con esta fluidez, en general no tomamos distancia, las palabras nos vienen y no sabemos cómo vienen y las usamos y más allá de la experiencia de la dificultad a veces para encontrar una formulación adecuada a lo que queremos decir, que también la experimentamos, la mayor parte de las veces nuestro vínculo con el lenguaje es como medio promiscuo, digamos, o ingenuo, como quieras. Instrumental además, querés usarlo para cosas. Exactamente, da la impresión de que eso no es lo importante. Lo importante es lo que estoy pensando y lo que entendés de lo que te estoy diciendo. Y el lenguaje es solamente el ropaje externo, digamos. Que no opone resistencia, que no me impone a su vez constricciones, lo que fuera. Me parece a mí que los filósofos que se dieron cuenta que el lenguaje no funciona así, son muchos, digamos. En la tradición analítica eso fue ya prácticamente una visión sistemática, digamos, troncal, por así decir. Lograron mostrar esa relación tan compleja entre el lenguaje y el pensamiento y esa relación tan compleja entre el lenguaje y la interacción entre las personas. Entonces ahí empecé yo a pensar en que el problema que me interesaba era cómo nos entendemos, ¿no? Las personas. El lenguaje es una herramienta, la herramienta más fundamental, no la única. Cada vez con los años he llegado a acomodar el papel del lenguaje, o mejor dicho, a redescribir lo que llamamos lenguaje en los términos del segundo Wittgenstein, no del primero, que lo mira más como la herramienta más sofisticada, la más presente, pero una que está mezclada con otras herramientas que no son estrictamente lingüísticas y que todas conforman un sistema con el cual nos interpretamos unos a otros, más o menos. Eso. Me voy a adelantar un poco, pero es como para dejar un poco asentado tu recorrido intelectual de tus temas filosóficos, porque después tu otro tema es la atribución de intencionalidad a las personas, que puede tener que ver con el lenguaje, obviamente tiene que ver, pero sí, que aparece como otro concepto que es el de mente, ¿no? De pensar la mente, sí, o pensar el estudio de la mente. ¿Eso viene como un poquito después? ¿O lo pondrías como dentro de la misma bolsa problemática dentro de los problemas filosóficos? Eso vino con mi esfuerzo sistemático y que no terminará jamás de tratar de entender al segundo Wittgenstein, que me parece que lo que hace es justamente dejar de ver al lenguaje como una estructura abstracta, con ciertos componentes formales medio invisibles para el hablante ordinario, que están en la base de lo que pensamos y de lo que decimos, y empezar a ver al lenguaje como eso que hacemos en la interacción con las personas, que tiene una presencia ubicua, digamos, en casi todo lo que los seres humanos hacemos, y que influye de distintas maneras, porque a su vez es algo bastante más heterogéneo que lo que el primer Wittgenstein creía. Entonces ahí aparece, digamos, la conexión entre el lenguaje, lo que queremos hacer con él, o sea, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que creemos, etcétera, o sea, la mente. Y en mi lectura, digamos, necesariamente aparecen los otros, es decir, aparece la perspectiva social, digamos, del uso del lenguaje en contexto, pero además en la interacción humana. Y ahí fue virando todo ese proceso hasta... He tratado de leer con esa clave de lectura muchos filósofos que por supuesto vieron el mismo fenómeno de distintas maneras. Y el problema de la atribución intencional es el problema de qué pienso yo que el otro quiere hacer o qué pienso yo que el otro me quiere decir. Y ese es un problema filosófico porque nunca lo podemos determinar, o sea, no es un problema que tenga solución ese. No, sí, yo creo que sí tiene soluciones múltiples, complejas. Y como bien decís vos, consiste en el esfuerzo que como criaturas sociales necesitamos hacer por montones de razones prácticas y teóricas, si querés, epistémicas, para entender lo que los otros hacen, incluyendo lo que los otros dicen.
en fin, lo que manifiestan al comportarse de ciertas maneras, lingüística o no lingüísticamente. Entonces, interpretar a otros, en definitiva, es un asunto no prescindible. Hay una gran tradición en la filosofía que ha recortado el fenómeno de lo mental y el fenómeno del comportamiento lingüístico, del uso del lenguaje, en un formato individualista. Yo explico lo que significo, relacionando lo que digo con lo que creo, con lo que quiero, lo que sea, y no hace falta el otro. Y yo explico cómo llego a creer lo que creo sin que haya otros. Y yo uso el lenguaje independientemente de que el otro lo entienda. Es decir, básicamente se recorta el fenómeno. Toda la filosofía moderna es individualista en ese sentido, ¿no? No en el sentido moral, sino en el sentido metafísico y epistemológico. Y me parece que en el siglo XX hay una ruptura, Wittgenstein es solo uno de los autores que quiebran, digamos, esa idea de que se pueda explicar lo que uno piensa, no solo lo que el otro piensa, recortando a los individuos y con independencia de sus interacciones. El famoso, la ausencia del lenguaje privado, ¿no? No se puede tener un lenguaje privado. No se puede constituir un lenguaje privado, no podría adquirir significado alguno ni siquiera para uno mismo, ¿no? Y eso también lo cruzabas con tus estudios en historia, porque atribuir la intencionalidad a los actores históricos también es todo un tema en la historia. Sí, ¿no? sí. Bueno, las ciencias sociales necesitan, utilizan todo el tiempo la etnografía, la antropología, la sociología, la historia, la politología, todos necesitan, presuponen en realidad y utilizan cierta manera de interpretar los comportamientos sociales o los comportamientos individuales, asumiendo ciertas características de las personas, de los lenguajes, de las costumbres, de las culturas, de las reglas, etc. Entonces, solo que a nivel social y no digamos, no microsocial, sino macrosocial, obviamente emergen otros fenómenos de mayor complejidad. Hago otro saltito más, después volvemos a tu recorrido también institucional, académico, político, pero en la cuestión conceptual, recién decías, hablas mucho de la interacción entre humanos, pero los que hemos cursado con vos recordamos que una de las cosas que nos llamaba la atención de venir a estudiar filosofía y que había una profesora que traía libros donde en la tapa de los libros había fotos de monos, por ejemplo, y decíamos, ¿qué tiene que ver esto si no es un curso de zoología? Me acuerdo de la frase tuya, cuando yo era estudiante, que dijiste, ustedes están años luz de entender por qué esto le interesa a la filosofía, y de verdad no entendía, digo, ¿por qué los monos? Pero también has incluido, digamos, la reflexión sobre los animales en estas discusiones sobre lo mental, sobre el lenguaje, ¿no? Eso también apareció después y qué relevancia tiene, ¿Cuándo habrá aparecido? Algo que parece también muy... que ha aparecido y que ha emergido con fuerza en la filosofía contemporánea, ¿no? Siglo XXI sobre todo, ¿no? Sí. Hoy en día se habla mucho de los vínculos con los animales y el fin de la excepcionalidad humana, somos un animal entre otros y nos relacionamos de manera mucho más animal de lo que pensábamos, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, diría que está casi de moda el tema ahora, ¿no? Solo que en mi opinión desde una perspectiva todavía antropocéntrica, todavía con un interés demasiado predominante sobre nuestras características singulares. Ahora, los animales importan en tanto se relacionan con nosotros, y en sí mismos no importan, para muchas perspectivas en las ciencias humanas o en las humanidades. Yo creo que sigue dominando la idea de que los animales le pertenecen a las ciencias naturales. Esto que me estás diciendo de que me parece genial, y debo haber yo percibido que ustedes me miraban con estupor y los provocaba diciéndoles no entienden nada. ¿Cómo puede ser que en un curso de filosofía tengan algo que ver, alguna relevancia, saber qué hacen, qué piensan, en cuánto se parecen los animales a nosotros? Y claramente, bueno, en algún momento, estoy haciendo historia, me parece que la lectura de Dennett, de la obra de Daniel Dennett, que es el otro gran filósofo. Sí, muy inspirador para mí. Y Dennett son me parece que sí, definitivamente sí. Y él es un gran intérprete del impacto filosófico, científico y filosófico de la obra de Darwin. Él es un darwinista, no en el sentido de un defensor de la corrección de la teoría de la evolución natural para explicar la especiación solamente. Falleció hace poco. Hace unos días, sí.
Él tiene una obra monumental y tiene un libro en particular. Bueno, el primer libro, La actitud intencional, tiene que ver con lo que me estabas preguntando. En ese enfoque que él propone sobre la importancia del concepto de interpretar a otros de ciertas maneras, también viene a ensamblarse con mis curiosidades y mis intereses anteriores, y yo creo que él ha impactado muchísimo. Para los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, digamos, Dennett es una referencia. Que tiene una visión naturalista, es decir, sí, que considera que los estudios de las ciencias empíricas, naturales, son relevantes para la filosofía. Son fundamentales. Casi que no se podría hacer filosofía si no se les presta atención. Exactamente, esa es la idea fuerte de que no reduce la filosofía a una tarea simplemente de ordenar los conceptos, sino que coloca la filosofía en una tarea cooperativa con las ciencias y muestra cuántos, como mínimo, datos o insumos, o etcétera, para la filosofía hay en todas las ciencias, las formales y las naturales y las sociales y demás. Depende del tema que te interese, la ciencia que será relevante, digamos, no unas u otras, digamos, ¿no? ¿No como súbdita de la ciencia? No, al contrario, como colaboradoras, ¿no? De hecho, él es un ejemplo, me parece a mí, soberbio de interlocutor lúcido con prácticamente todas las disciplinas sobre las que él se ha interesado, que son muchas, ¿no? La filosofía, la biología, la etología cognitiva, los animales, la inteligencia artificial, las ciencias cognitivas, la psicología cognitiva, etc. Pero él escribió además un libro que publicó en 1995, se llama La idea peligrosa de Darwin, donde él justamente trata de desarrollar las implicaciones extrabiológicas, digamos, que rebalsan a la biología, de la idea de Darwin, que para mí es esta, ¿no? Creo que él lo dice de manera bastante clara, es que lo que Darwin aporta no es enteramente novedoso porque hay antecedentes filosóficos. Nietzsche es uno, justamente, Hume es otro, de que hay que razonar al revés, de que hay que invertir el razonamiento. Él le llama extraña inversión del razonamiento. Extraña porque no es la que estamos acostumbrados culturalmente a considerar la más natural. ¿Cuál es la más natural? Bueno, pensar que lo superior crea lo inferior. Digamos que hay una jerarquía metafísica y epistemológica, que vos no podés explicar el origen de esto invocando algo que tenga menos complejidad que esto, digamos. Y lo que hace Darwin es decir, procesos ciegos, torpes, sin planificación previa, sin una mirada inteligente, son capaces de generar estos prodigios de la diversidad y la especiación biológica. Y lo mismo pasa con la inteligencia humana, ¿no? Quizás un producto creativo tiene orígenes modestos, digamos, innobles. Por eso digo que es muy nietzscheana también la idea. Y él, de hecho, lo cita Nietzsche en ese texto. Bueno, ¿por qué vinimos acá? No, y en los animales... no, bueno, pero sí. Era para tener una especie de panorama general de cuáles son tus intereses más bien intelectuales, académicos, filosóficos. Y ahí podemos enganchar con... En paralelo, vos empezás a tener una vida política, empezás a descubrir una vida política en la facultad, ¿no? Empezás a ser consejera, vicedirectora de la Escuela de Filosofía, sí. Y finalmente te convertís en decana, ¿no? de la escuela. ¿Cómo fue ese paso, digamos, de ir? No sé. Fue bastante natural, digamos. No fue planificado en absoluto, jamás tuve la idea de que tenía una vocación política. No la pude adquirir cuando era jovencita porque me crié en la dictadura, en la universidad no existía la menor actividad política, te imaginas, estaba absolutamente prohibida. O sea, como estudiante no tuve experiencia ninguna, en ningún nivel. Recién con la recuperación democrática que se empezó a activar, digamos, la actividad gremial, que había mucha situación de conflicto por salarios deteriorados, condiciones de trabajo destruidas por la dictadura. Entonces empecé a participar, pero como todos. A finales de los 80. A finales de los 80, después del 83, sí. O sea, tu trayectoria política empieza más que todo en los 90, ¿no? O sea, sí, porque no lo veía yo para nada como una trayectoria política, sino como un involucramiento en los destinos de la institución, digamos. Sí, trayectoria visto desde claro, desde sí, ahora, sí. No, pero digo, no me prefiguraba en momento. absoluto que eso era algo que me gustara mucho hacer y como varios compañeros fui también consejera, como otros, en el consejo de la escuela primero,
representación de los auxiliares, o sea, que llamábamos auxiliares entonces, hoy son profesores asistentes. Le cambiamos ese nombre nosotros para ubicarlos en la misma jerarquía, digamos, de funciones y de importancia. Bueno, y nada, después... Pero digo, ahí empezás a interactuar políticamente más fuerte, ¿no? Es decir, esto de la atribución de las intencionalidades de las personas, que vos habías trabajado, digamos, teóricamente, empieza a ser una praxis, ¿no? Empezás a aplicarlo mucho más, no sé si aplicarlo en la palabra, pero digo, uno empieza a desarrollar una cierta actividad política que es interactuar con muchas personas de muchos niveles, de muchos sectores de la facultad, y empezás como a tener ahí, bueno, esto, ¿no? El vicedirector de la escuela. ¿Y qué te acordás de cómo se plantea la posibilidad de que pueda ser decana en ese momento y de esa llegada al decanato? Y 2 mandatos tuviste en el decanato, es decir, fueron 2 periodos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso fue, como te digo, muy gradual, porque después que fui vicedirectora con la querida Elma Estrabú, que ella al final de ese mandato que compartimos falleció, me tocó, digamos, cubrir el periodo final de ese mandato como vicedirectora a cargo de la dirección de la escuela. Bueno, ahí sentí sobre mi espalda como que no tenía a quién mirar y a quién preguntarle, digamos, quizás esa fue una primera experiencia, fue breve. Trabajábamos en mucha armonía entonces, no recuerdo situaciones, digamos, amargas que uno se va con un sinsabor, digamos, con una frustración. Luego me proponen ser secretaria de Ciencia y Técnica en la facultad. Yo creo que ya para entonces había ingresado al CONICET y bueno, tenía actividad científica y de investigación. Esa fue una experiencia de gestión muy intensa, porque en ese entonces se impuso un programa de incentivos que fue un tembladeral para todo el mundo, nadie comprendía bien cómo acomodar sus propias trayectorias, intereses, con ese estímulo económico que era, bueno, en fin. Que permanece el día de hoy, pero que se genera en ese momento. Se generó en ese momento y fue realmente como un trauma, digamos, y en algún momento fue una cuña metida en el sistema, entre otras, en la época de los 90, en medio del el esquema liberal que empezó a reinar en ese entonces. Bueno, ahí tuvimos que trabajar mucho en la gestión de Ciencia y Técnica y aprendí mucho, conocí a toda la facultad, pero porque sentí que tenía que hacer ese trabajo, que a veces era hasta ayudar a llenar los formularios de los profesores, ayudar a asesorar, bueno, en fin, un trabajo intenso. Supongo que eso me dio una cierta visibilidad, que yo no estaba en ese momento en absoluto pensando que tendría como efecto que un grupo de colegas me propusieran ser decana. Bueno, me asusté bastante, dije que no, me fui de viaje a México en ese momento a un congreso y dije, por suerte no voy a estar cuando lo decidan, algo así fue. Pero tuve 2 grandes sustos. Esa vez, de asustarte, decir eso me queda grande, no creo que yo lo pueda hacer, es muy complejo, no conozco toda la facultad. La facultad en ese entonces incluía psicología y artes. Eso ya cuesta verlo ahora, ¿no? Pero psicología ya era grande. Enorme y llena de conflictos por el desborde de la matrícula, las condiciones edilicias, el presupuesto para dar clases, era todo un problema, digamos, severo. Era un desafío importante llegar Era muy complejo para una persona que no tenía experiencia de gestión, no conocía tampoco, digamos, con quién uno tiene que lidiar, porque una vez que uno ya es decano ya tiene que enfrentar, digamos, la política universitaria, tomar una postura universitaria, pelear por los intereses de la facultad en un contexto mayor. Y así a la distancia, ¿cómo recordás esos 2 periodos, digamos, en relación a estas expectativas y este miedo inicial y después lo que terminó siendo? ¿Cómo recordás ese paso? El miedo me duró 5 minutos las 2 veces, o sea, pero fue miedo genuino, una sensación de un shock de responsabilidad y de cómo puedo estar encarando, no voy a poder. Inmediatamente después la actitud ha sido, en los 2 casos, arremangarse, formar un equipo. En serio, a veces se dice formar equipos, pero formar equipos no es tan fácil. Lleva un cierto tiempo hasta que ese grupo de trabajo se armoniza y todos se ponen en la misma sintonía a trabajar en función de por qué te han delegado esa responsabilidad y además enriquecer esa agenda después, porque naturalmente en el día a día aparecen problemas inesperados y oportunidades inesperadas. Bueno, y eso creo que fue una experiencia
muy satisfactoria en la facultad como luego después en el rectorado. Funcionó ¿Y qué igual. aprendizajes personales, digamos, tuviste? Se aprende en esos lugares, ¿no? Sí, no hay forma de no aprender. Sí, sí, muchas cosas sobre la condición de las personas, sobre la comunidad en la que uno está, sobre cómo se resuelven los problemas de diverso tipo. Cuánta imaginación, paciencia, capacidad de escuchar, voluntad de trabajar, en fin, hacen falta, en mi opinión, muchas cualidades. A veces no se dan y es muy frecuente que cuando alguien toma una responsabilidad con tanta visibilidad y con ese rol unipersonal que tienen estos cargos, bueno, eligen 2, 3 temas y el resto que vaya andando y la dinámica se hace muy inercial y nadie, rápidamente se pierde la idea de que uno llegó con este compromiso y para mejorar todas las cosas que dijo que le parecía que andaban mal, digamos, ¿no? A mí no me dejaban dormir esas cosas, entonces la verdad trabajábamos mucho y siempre hablo en primera persona plural, no es una cuestión retórica, porque si realmente se hacen cosas importantes, digamos, mejoras a veces, cambios otras veces, solo se pueden hacer si hay apoyo, consenso, y no solo en el equipo, digamos, sino que te acompañe la comunidad en esos procesos, que comprenda lo que estás haciendo, que vos corrijas lo que crees que era un diagnóstico bueno porque te hacen ver que... También me pasó, aprendí a revisar ideas que para mí eran muy buenas, que sigo creyendo que son buenas, pero no eran buenas obviamente para la comunidad en ese momento y había que dejarlas. ¿Y te llevabas el trabajo a casa, digamos, o podías te podías desvincular un poco o la gestión en ese momento, o en general para vos, es 24 horas del día? No. ¿Cómo es tu vínculo así con el trabajo? Muchas horas de trabajo en el lugar de trabajo, muchas, todo el día. Y después me olvidaba, trataba de olvidarme, digamos. No trabajar los fines de semana, no trabajar a cualquier hora de la noche, sino trabajar desde muy temprano en la mañana hasta la noche, todo el día. Esos cargos exigen mucha responsabilidad y eso a su vez resulta, aunque uno no lo haga por ese motivo, ejemplar, digamos. Si vos estás trabajando todo el día y, digo a la noche, pues la verdad que estaba trabajando como loca, pero eso te permite también generar una dinámica de trabajo intensa y tomar en serio la responsabilidad que te dan, es muy grande, digamos. Vos atravesás tu periodo en el decanato, es la última parte de los 90. 99, sí. Agarrás la última parte del y menemismo. Agarramos la crisis del 2001. Fue durísima. En la facultad. ¿Qué recordás de ese momento? No había plata para comprar papel, tinta, artículos de limpieza, o sea, insumos básicos. O sea, el recorte fue bestial y nuestra facultad, además, una facultad empobrecida, marginada, históricamente marginada, de hacía muchos años. Yo diría casi desde la recuperación democrática hasta, yo creo que hasta que fui rectora, nuestra facultad y las ciencias sociales en general tenían un rol de mucha marginalidad política y por lo tanto eso se reflejaba en mucha marginalidad presupuestaria y no teníamos ningún rol político activo en el contexto de la universidad, éramos invisibles. Resistentes, pero invisibles. No digo que autoridades anteriores, las que me precedieron como decanas, María Burnichón, por ejemplo, que fue una gran figura, que siempre tuvo una voz crítica, independiente, propia, digamos. La recuerdo a ella, pero también a Horacio Faja, todos los decanos. Sin embargo, estábamos solos, digamos, por así decirlo. Lo que logramos hacer muy gradualmente, con mucho esfuerzo, también medio sin proponernos, es reunirnos y empezar a que la facultad logre dialogar con otras facultades y logre encontrar puntos de encuentro y que eso nos fortalezcan. Mi idea era, gradualmente se fue formando en mí la idea de que había que crear una conciencia de la universidad y no de un conjunto de corporaciones, un rector arriba flotando y un conjunto de corporaciones de facultades, las fuertes gobernando y las débiles en silencio. O sea, esta marginalidad de la Facultad de Humanidades y de la ciencia social en general empieza a ser como un motor para pensar
sumarte vos a un proyecto rectoral, digamos, un proyecto de universidad. No fue así. No, fue simplemente cuando sos decano, estás en el Consejo Superior, claro, discutís los temas de la universidad, tratás de incorporar la perspectiva de la facultad a la que representás, tratás de defender sus intereses, advertís las injusticias, reclamas por ellas, intervenís en las discusiones generales que vengan de cualquier otro sector. Y cuando querés ver, digo medio así, porque fue un proceso no planificado en absoluto, se empiezan a juntar voces críticas, había todo un desgaste en el gobierno del rectorado también. Fuimos creciendo, para entonces se había creado la Facultad de Psicología, que se independizó de Filosofía, lo cual también hizo que juntáramos fuerza, y bueno, en fin, se fue armando un proceso. Y ahí ya vos terminás el segundo periodo en el 2005, ya hay otro régimen de gobierno, ya está el kirchnerismo en el poder, y ya se empiezan a armar ciertas estructuras acá para ir a un proyecto de rectorado. Eso te quiero preguntar, ¿cómo recordás ese proceso que llega con tu triunfo para el rectorado en el 2007? Desde que pasan unos años ahí. Parece que empieza antes, no empezó en el 2005, sino que justamente al ser decana, había la facultad, el consejo directivo de la facultad, somos miembros naturales de la asamblea universitaria, que entonces elegía autoridades, ahora hay elección directa desde hace muy pocos años, de manera que en ese momento empezamos a tener un rol también activo y a tratar de construir una voz alternativa. Ya en el año 94 habíamos participado activamente siendo consejera. Yo era consejera en ese entonces, no era ni me imaginaba que iba a ser decana, pero como consejera, con un grupo de consejeras, habíamos logrado ganar una elección al rectorado por un voto en una asamblea. Después, en el año 98, habíamos presentado ya una propuesta propia con Eve Goldenherz, que hicimos un primer gran avance público. Antes había una única oferta electoral, ahora había dos. Todavía éramos minoría, pero estábamos en las facultades sociales, la facultad de FAMAF, sobre todo, y aliados y afines en distintas facultades. Eve empezó a ser la figura nuestra de referencia, que ella ya era decana desde hace tiempo. Y después, finalmente, en el 2003, me propusieron que sea candidata. Yo todavía era decana. Hicimos una muy buena elección, o sea, mejoramos, ese proceso se profundizó, digamos. Sabíamos que íbamos a perder en las dos ocasiones, pero estábamos expresando una propuesta alternativa para gobernar la universidad. Entonces, bueno, ya en el 2006, claramente en todo ese proceso en que habíamos crecido, teníamos chance de ganar y ganamos. Y ahí te convertís en la primera rectora mujer de la Universidad Nacional de Córdoba en 400 años de historia. Que me imagino que es una pregunta que te lo han hecho muchas veces, pero cuando te dicen eso y cuando insisten en eso, para vos, ¿qué significa? Vos sabés que ni para mí ni para mis compañeros que estábamos en ese proceso, en esa historia, lo que venía, ¿no? Que además veníamos Eve, Ana, Alderete, que era decana de psicología, y yo, en ese momento nos habían identificado como el grupo de las tres decanas. No sé si nos había bautizado así la prensa o incluso el oficialismo de entonces o algo así, estas tres, como que están molestando. Hasta ahí llegaba la conciencia que teníamos del componente feminista, digamos, de ese proceso. Cuando me proponen de nuevo ser candidata, que ya lo había sido, yo no tenía una percepción, porque tampoco en la elección anterior se había destacado el hecho de que era una candidata mujer, que yo recuerde al menos. Entonces, cuando ganamos esa elección y la prensa, sobre todo, empezó a poner de relieve, porque, claro, alguien se dio cuenta, 400 años, la primera vez, nosotros no. Me lo digo con un poco de vergüenza, ¿no? Porque, de hecho, no teníamos en ese momento conciencia de qué impacto político que por sí mismo tiene el hecho de que la universidad elija una mujer. ¿No había jugado en la campaña, digamos? No lo habíamos usado, nadie lo había destacado, nadie había dicho ni a favor ni en contra, mira, nada. Entonces, cuando la prensa empezó a preguntar esto, yo hasta en algún momento hasta me incomodé como diciendo, lo que nosotros queremos que se sepa es qué queremos hacer con la universidad, digamos, ¿no? Porque interpretaba que en muchos casos era solamente una nota de color, ¿no? Era como diciendo, mira qué curiosa la anécdota. Y digo, no,
al poco tiempo, inmediatamente dijimos, esto no es una anécdota, esto es un episodio en sí mismo de mucha significación y hay que darle relieve y contenido. Es decir, había que hacer una gestión donde en todos los planos se mostrara que nos dábamos cuenta de que las mujeres en la universidad, en la vida académica, en sus trayectorias de formación, en sus reconocimientos académicos, en su acceso a lugares de responsabilidad, estaban postergadas. Empezamos a estudiar el tema, hicimos un programa de género, en fin, lo convertimos en una política, a ese símbolo, digamos, en algún sentido, porque no fue buscado. Acompaña el contexto nacional también, porque la política de género empieza como a aparecer, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo, digo, muchos años, digamos, transitando la universidad, has vivido varias fases del feminismo, ¿no? Y tu vínculo con la cuestión feminista debe haber tenido como varias etapas. Sí. Incluso hasta recientemente has estado en un colectivo de feministas en la escuela, en la facultad. ¿Cómo has visto ese proceso histórico? En lo que refiere a personas de mi generación, en realidad hablo por mí, pero me imagino que le puede haber pasado a colegas de mi generación, incluso un poquito más jóvenes, pero ya no ocurre lo mismo con jóvenes colegas docentes, ni menos aún con los estudiantes. Ha sido un proceso como más lento pero al mismo tiempo menos, ¿cómo te diría?, más natural. No es que esto sea mejor, digamos, quiero decir menos de ruptura, de quiebre. Ha sido como, claro, y descubrir gradualmente que esto debía llevar esta dirección, una dirección de mayor equidad, de mayor equilibrio, de reconocimiento, en fin. El proceso que ha ocurrido, que estamos transitando. Para las jóvenes generaciones tiene un componente más disruptivo y incluso más liberador, quizá que para nosotros, que estamos todavía con las huellas de una formación incluso familiar, educativa, cultural, profunda, no feminista, ¿no? Yo lo he vivido como un proceso muy interesante, de los procesos más interesantes que han ocurrido en los últimos tiempos, lleno de dificultades también, de tensiones lógicas, ¿no? Volver a encontrar una manera de relacionarnos con nuestros pares, varones, o en general con la diversidad de una manera más natural y más privilegiando el esfuerzo por entendernos y convivir, no el esfuerzo por dar vuelta a las cosas. Es mi manera de verlo, ¿no? Dar vuelta a las cosas y empezar nosotros a dirigir el asunto. Me parece que eso no es muy interesante. Lo entiendo completamente, pero creo que lo interesante sería que encontráramos maneras de respetar genuinamente nuestras diferentes identidades, nuestras diferentes posiciones, y romper esa barrera de prejuicios. Está claro que las mujeres podemos tomar cualquier rol, está claro hace rato, digamos, está lleno de ejemplos en todas las esferas, en todas las escalas. En el caso más modesto nuestro, déjame contarte un par de anécdotas, más de un decano de estos viejos llenos de oficio, de facultades grandes, dueñas de la universidad, cuando ganamos nosotros, dije, ¿esta qué va a ser? Filósofa y mujer. Porque además yo decía, acá el asunto no es solo que soy mujer, también soy filósofa. Eso era una cosa. Colmo. Claro, no era abogada, ingeniera o médica, no sé. Entonces eso también para mí fue visto desde mi lado, fue un desafío. Yo digo, no, tengo que mostrar que los filósofos y las mujeres podemos hacer algo como a la altura. Estoy segura que lo hicimos. Al poco tiempo se dieron cuenta que era así. Y no porque yo sea una buena filósofa o una mujer muy valiente, sino porque armamos equipos que estábamos todos convencidos que se podía hacerlo. Aprovecho el pie, después vuelvo a esto de lo que estabas hablando, pero aprovecho el pie de lo de filósofa. Hay un saber que uno construye, que es el saber del filósofo, de la filósofa, y que no suele ser el más común en los cargos políticos, ¿no? Que suele ser de gente que viene de derecho, gente que viene... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, yo creo que porque el poder universitario está en las grandes universidades, está en las grandes facultades profesionales. Y hay una tensión, en general, resuelta en favor de ellas, básicamente porque tienen una matrícula muy fuerte y porque las relaciones de promiscuidad, en el buen y mal sentido, digamos, de fluidez, vamos a ponerlo así, que tienen las facultades profesionales con los poderes extrauniversitarios es mucho mayor que las que tienen los científicos naturales y los humanistas y científicos sociales. ¿Y ahí qué sentís vos que ha sido
lo hablamos un poco antes de empezar, la particularidad del saber filosófico que te ha ayudado a hacer política, a pensar la habilidad para pensar, digamos, no, a ver, uno puede ser más o menos hábil para pensar siendo filósofo, ¿no? Pero quiero decir, uno tiene como filósofo necesariamente que poner esfuerzo en tratar de pensar bien, digamos. Eso puede significar muchas cosas, digamos, tener en cuenta todos los aspectos, tener conceptos precisos para los temas en cuestión, tratar de sacar las conclusiones correctas de las premisas que están en juego, resolver un problema teórico o práctico, digamos, pero también práctico, quiero decir, de una manera consistente, clara, desde saber redactar un proyecto a saber coordinar una discusión. En todo eso, todo el tiempo experimenté que ser filósofa me ayudó maravillosamente. O sea, que teníamos, con mi amiga Marisa Velasco, que fue una gran colaboradora, filósofa también, ella tenía además un rol particularmente importante para este tipo de tareas, ¿no? Prosecretaria general de la universidad, entonces ella tenía un rol muy importante en la elaboración de las resoluciones, en los anteproyectos, en la coordinación de las discusiones en el Consejo Superior, así que tenía en la cabeza desde la etiología de las decisiones hasta la implementación de las decisiones, ¿no? Y razonando así, teníamos muchas herramientas para llevar adelante las discusiones con éxito, digamos, ¿no? Porque además nos tomábamos un trabajo prodigioso en ponernos de acuerdo, ¿no? No es que porque teníamos los votos imponíamos las decisiones, nunca lo hicimos así. Eso lamentablemente se ha vuelto a perder. Es más fácil cuando vos tenés más votos decir esto se hace como la mayoría dice, y los demás, lo siento mucho, cuando ganen, impondrán ustedes su criterio. Esa manera de hacer política en la universidad y fuera de la universidad es una porquería que se ve que le tienta a la mayoría de los que gobiernan, lamentablemente varones y mujeres por igual, y yo creo que eso, el trabajo más lento y esforzado de buscar acuerdos, por supuesto dentro de posiciones, hay puntos en los que uno no está dispuesto a acordar, ¿no? Y bueno, se resolverá de acuerdo a las mayorías democráticamente. Pero hasta donde es posible hacer pequeños, digamos, ceder en algunas cuestiones y lograr que los proyectos sean soportados por un núcleo sólido de opinión universitaria, en este caso, finalmente garantiza que esos proyectos pervivan, digamos, que marquen una huella, que después se puedan mejorar a su vez. Si no, no vale mucho la pena. Bueno, debes estar acostumbrada a que hay muchas opiniones sobre lo que han sido tus 2 periodos en el rectorado, pero generalmente hay un consenso de que ha habido transformaciones profundas en los 2 periodos de tu rectorado, es decir, que han sido rectorados transformadores de la universidad. ¿Vos lo percibís así? ¿Tenés en tu cabeza cuáles son las 2, 3 transformaciones que vos decís, terminé tranquila porque estas cosas se hicieron? ¿Cómo, cuando escuchás eso de las transformaciones, qué es lo que Una de ellas es la manera de conducir la universidad. Fíjate vos, algo que en cierto modo es un logro evanescente. Es decir, que no consiste en algo concreto, no es una obra edilicia. Eso es lo que le encanta a la gente que tiene el poder masculino, es dejar un edificio, por ejemplo, ¿no? Inaugurar. Sí, inaugurar, sí, que quede la placa tuya ahí, qué sé yo. Por supuesto, las obras de todo tipo y también las edilicias son importantes, pero me refiero, hay un tipo de logro que yo creo que es importante, que es mostrar cómo se pueden hacer mejor las cosas. Lo digo con humildad, no, siempre se pueden hacer mejor de lo que la hicimos, no tengo ninguna duda, pero no hacerlas de esta manera que te decía antes, ¿no? Imponiendo la lógica de tengo los votos, impongo lo que me gusta. Me intereso por 3 temas y los demás que vayan a su suerte. O sea, interesarse por todas las cosas y tratar de, digamos, de resolverlas de una manera concertada y transparente y laboriosa, digamos, para que se hagan bien. Incorporando los aportes de todos, en fin. Después sí hicimos muchas más cosas, qué sé yo, hicimos varias asambleas universitarias, por ejemplo, una de ellas incorporó la carrera docente a la universidad y fue una de las primeras universidades, creo que la primera de las grandes que incorporó esto, que luego se generalizó, digamos, combinando los concursos abiertos con la evaluación permanente.
Después hicimos reformas políticas, democratizamos la universidad en muchísimos aspectos. No logramos en ese momento hacer la elección directa, que era un proyecto nuestro histórico, pero sí, bueno, llevamos la universidad al más del 70% de la planta concursada cuando aún no teníamos concurso, lo cual amplió la base de sustentación política, pero además les dimos, por asamblea universitaria, no nosotros, derechos políticos a los docentes interinos que antes no votaban. O sea, había una minoría que garantizaba que la gente no tuviera concursos, luego no tenía derechos políticos, luego ellos gobernaban, ¿no? Y de paso estaba la situación académica de los profesores sometidos a contratos interinos precarizada. Pero después hicimos cientos de cosas más, hicimos un centro científico tecnológico, abrimos un área de vinculación tecnológica, mejoramos sustantivamente los programas de ciencia y técnica, ampliamos a más del doble los institutos, doble dependencia de CONICET, universidad. Digo ampliamos porque eso dependió de muchas gestiones que tuvimos que hacer con el CONICET y en la universidad. El propio instituto nuestro acá, lo impulsamos nosotros en su momento. Y también la política de derechos humanos fue algo que se suele destacar. De hecho, tuviste un reconocimiento de la agrupación Hijos, ¿no?, sobre el final de tu rectorado. Te lo quería preguntar a esto, vinculándolo con tu época de estudiante. Digo, algo de eso, digamos, hay un hilo conductor ahí en cómo miraste los derechos humanos, digamos, en tu rectorado. Digo, habiendo vivido como estudiante la época de la dictadura. Sí, seguramente eso, digamos, el apoyo de nuestra gestión en el rectorado y antes, aquí en la misma facultad, de hecho, en su momento promovimos el honoris causa para Sonia Torres. La querida Sonia Torres. Bueno, empezamos a tomar posiciones activas para poner de relieve una política de derechos humanos a los que debía la universidad sumarse, ¿no? Aportando, promoviendo, creando conciencia. Hicimos un programa de derechos humanos, hicimos varias actividades en el marco de ese programa. Ayudamos incluso en los juicios de lesa humanidad como universidad, ayudando a que los SRT, ahora que están tan amenazados, en su supervivencia. Me preocupa terriblemente eso, me entristece profundamente eso. Los SRT en su momento hicieron un registro de todos esos juicios y lo pudieron, lo cual queda como un documento en su momento apreciado por la comunidad en su conjunto y queda como un documento a futuro. Bueno, muchas cosas, como te decía antes, en género, también en derechos humanos y derechos estudiantiles. Hicimos una política de expansión de derechos políticos que te mencionaba también, derecho a la promoción académica. En ese momento también el contexto nacional parecía en sintonía con toda esa expansión de la conciencia y de los derechos humanos y de la recuperación. ¿Y cómo ves la situación actual? Digamos, uno tenía la sensación de que, bueno, había cosas que no se iban a volver a discutir en Argentina y se están intentando volver a discutir. ¿Cómo ves digo, habiendo tenido una participación activa desde una institución enorme como la UNC, ¿cómo lo...? Sí, mira, siempre creo que no hay que tener, aún en épocas de amplios consensos a favor de lo que uno percibe como un progreso, digamos, en algún plano, ¿no?, político, socioeconómico, cultural, educativo, nunca hay que pensar que esa enorme corriente mayoritaria y los logros que va acumulando abarcan a la comunidad en su conjunto. Eso no es verdad, eso es una ilusión óptica, es una, para decirlo de manera como ingenua, con una metáfora no tiene nada que ver. Pero quiero decir, no hay que creer nunca que cuando todo va a viento a favor, todos van en la misma sintonía. Eso nunca es cierto. A mí, en ese sentido, no me sorprendió, me entristece profundamente y me preocupa terriblemente, pero no me sorprendió que más de la mitad de la población, aunque no sea así el 70%, creyera que había que pegar un volantazo en otra dirección. Esa gente pensaba eso, y eso es lo que debimos todos pensar que estaba pudiendo acumularse ahí como una voz de resistencia, como un reclamo, como una insatisfacción o como una reacción, lo que sea. No estoy diciendo que creo que lo que está pasando es interesante, estoy diciendo que nunca es cierto que hay cosas que no se van a volver a rediscutir, que los progresos son lentos, que a veces las cosas vuelven. Yo creo mismo lo que está pasando en la universidad ha retrocedido en algunos aspectos, en mi perspectiva, en otros no ha retrocedido. Yo en ese sentido creo que hay ciertos logros que la universidad los tiene bien consolidados,
Pero podría ocurrir que un pésimo gobierno universitario, que baje varias banderas, y el resto están por montones de factores con las energías puestas en otro lado. Creo que hay una cosa también rara que hay que explicarse, ¿por qué hay tanto desaliento y relativa inacción frente a cosas de tremenda gravedad que no hubiéramos hace muy poco tiempo considerado siquiera que podían ocurrir? Eso hay que explicarlo más que enojarse con el prójimo, hay que tratar de entenderlo. Hablabas recién del vínculo que tienen las grandes facultades con los poderes extrauniversitarios y te quería preguntar después de tu rectorado, vos haces tu incursión a la política extrauniversitaria, ¿no? La política nacional, sos candidata a diputada nacional. ¿La política es una sola, la misma en la universidad que fuera de la universidad, o descubriste que había otra política? ¿Fue otro proceso? Imagino que sí, fue otro proceso de aprendizaje, pero hay elementos de la política que no están presentes en la política universitaria y que aparecen cuando uno sale, no sé cómo decir, a la intemperie de la política, ¿no? Sí. ¿Qué fue ese proceso? ¿Qué viste ahí? ¿Qué descubriste ahí? Es difícil de contestar esa pregunta. Ya en algunos aspectos hay cosas similares, ¿no? En escalas muy diferentes. Y teniendo además, como tuve yo la experiencia en el caso de la universidad, no de ser una consejera o solo una decana o incluso un secretario hasta del rectorado, sino siendo rectora, la experiencia que tuve de lo que se puede hacer, si hay un proceso virtuoso como el que hubo, porque uno podría haber llegado al rectorado de milagro, con una estructura precaria, hacer poco porque no se puede. No fue el caso nuestro. Entonces, mi visión global de lo que se podía hacer a escala de la universidad me dejó en una actitud, en una posición muy optimista, por así decir, respecto de lo interesante que son las herramientas políticas bien utilizadas, ¿no? Cuando esos procesos tienen ese vigor, ese enraizamiento, digamos, en la comunidad. No fue la experiencia que yo tuve en absoluto, pero era lógico, eso en algún sentido era previsible. La génesis de mi candidatura no fue la que yo creo idealmente que sería óptimo que te lleve a un lugar así, pero a su vez los escenarios tienen ya una escala de complejidad, los actores, los intereses. Entonces la perspectiva que uno tiene que ganar hasta que logra incidir en algún sentido en esos escenarios lleva mucho tiempo y tiene un resultado altamente incierto, digamos, ¿no? No nulo, yo no tengo una visión escéptica de la política, para nada. Esa breve experiencia no me dejó ¿cómo te diría? No fue una experiencia negativa en lo que respecta a mi opinión sobre si vale la pena o no vale la pena. ¿Seguís conservando cierto optimismo con relación a las herramientas de la política? No tengo otro remedio, digamos, en el sentido de que, dada mi naturaleza, yo creo que siempre se pueden hacer las cosas y siempre estoy protestando cuando creo que no se hace lo suficiente para hacer las cosas bien, o no se hace nada, o la gente está resignada. Todo eso me subleva mucho y eso muestra que yo sigo creyendo, digamos. Ahora, que hay unos vicios espantosos en la política que creo que todos los ciudadanos vemos, y que no deberíamos considerar que son connaturales en la política. Yo creo que uno puede no ser ingenuo y al mismo tiempo pretender más. Siempre hay que pretender más. Y este nuevo escenario donde parece que la antipolítica tiene un rol central, ¿no?, en las discusiones, de un gobierno que llega al gobierno diciendo que va a destruir el Estado del que está al frente el presidente, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso pensándolo desde el punto de vista de política, ¿no? Es que eso es una pseudo antipolítica, están gobernando. Están haciendo política. Sí, claro, por supuesto están haciendo política. En el discurso, diríamos. Claro, en el discurso están engañando, me parece, a mucha gente harta o escéptica o llena de fracasos acumulados o de sensación de que ha sido estafado, que ha depositado esperanzas que han sido frustradas, lo que fuera. Ese discurso prende. Pero es contradictorio en los términos, digamos. O sea, ahí leí un reportaje de un periodista ultraliberal, no en el sentido del actual presidente, diciendo que en el fondo este es un gobierno ultraconservador, digamos, que haciendo mala política, ninguna gestión y pésima política, pero no es, digamos, no es un alienígena, digamos.
Una de las cosas que me parece como también muy difícil de comprender cómo es, bueno, recién hablabas vos de escalas de diferente complejidad. Claro, fuiste subiendo a diferentes escalas y llegás a ese punto, digamos, en la política nacional, mucha cantidad de gente, muchas estructuras de personas, ¿no? Y después volvés a la universidad, a un curso de 20 personas a dar clase, un proyecto de investigación de 10. ¿Cómo fue ese desescalar? ¿Cómo lo viviste? No, eso lo viví muy bien y eso es algo, me han preguntado en distintas ocasiones eso, ¿cómo no extrañas tal cosa? O ¿cómo te has acomodado? O ¿pero qué estás haciendo? Yo creo que ya te habías... Es como, ¿estás dando clase? Me dicen cosas de ese tipo. Desde un vecino que pasa por la puerta de mi casa hasta colegas y amigos en todas las escalas que he tenido en estos años. No, a mí me ha gustado toda la vida mi trabajo intelectual, mi trabajo docente. ¿Nunca tomaste licencia? Sí. Cuando fui decana mantuve todas mis actividades como investigadora y como docente. Y cuando fui rectora, imaginé durante 5 minutos que podría hacerlo, pero claramente imposible y además hubiera sido una falta de sentido de la responsabilidad del rol, obviamente. Así que en esos años tuve que dejar de dar clases. Di alguna que otra clase suelta, continué con las tesis que tenía de doctorado en curso y nada más. Pero es más, yo me había representado que después del rectorado, por suerte, podía volver a la cátedra. Y después se presentó esa circunstancia, digamos, que no estaba en mis planes en absoluto y que, bueno, rectifiqué rápidamente y volví con muchas ganas, muchas ganas. De hecho, he tenido una actividad académica intensa en estos años, con mucho placer y muy buenos resultados, por lo menos. No es fácil, ¿no? Después de 6 años como decana, que trabajando muchas horas en ese rol, y como rectora, que fue tremendo, digamos, el nivel de exigencia, retomar esa actividad, no es fácil en el sentido de que uno va a extrañar cosas, no, en ese sentido no, sino que uno tiene que volver a reentrenarse, a actualizarse, a veces reaprender las habilidades básicas o, en fin, volver a entrar en... Yo soy investigadora del CONICET, volver a actualizarte con los temas y estoy muy satisfecha porque... Pero no tenía duda que lo iba a hacer porque tenía muchas ganas. O sea, que ese desescalar, digamos, fue una... Sí, fue muy... Además, siempre me representé que esos roles son... nunca me representé una carrera política. No solo no la prefiguré antes, sino que después, cuando estaba en esos lugares, pensaba que esto era un... Es más, en su momento pensaba, no, otro periodo de decana no, que es un error pensar así, pero lo pensaba. Y lo mismo como rectora, no, me parece que está bien, no, con un periodo no se puede hacer nada. Cuando las cosas van bien hay que intentar fortalecerlas. Además, eran periodos de 3 años, que son cortos, digamos. Pero sí, después no me imaginé otra cosa. Me imaginé este es mi trabajo. ¿Y te acabas de jubilar como docente? Hace media hora, Hace media hora, antes de entrar a esta entrevista. Sí. Y digo, ¿lo ves como un cierre? ¿Haces balance? No. ¿O para vos es como un trámite administrativo más y seguimos, digamos? ¿cómo? Soy una negadora, yo voy a seguir trabajando, sí. No, de hecho voy a continuar en las tareas de investigación, en el CONICET, tengo becarios, tengo un equipo de investigación. Y tengo montones de trabajos en proceso, congresos a los que ir, o sea, voy a extrañar tremendamente las clases. El contacto con los alumnos me parece espectacular. O sea, mirar la cara de un alumno y su ganas de preguntar algo, su sensación de que estoy diciendo algo que no les gusta, todo ese contacto, te digo, a veces es... Bueno, seguís con esta fascinación tuya de la atribución... Estoy todo el tiempo, y saco los temas del día también, los temas que tenemos, con el cuidado que corresponde también, ¿no? Porque como les digo yo también a ellos, hay una asimetría en el vínculo entre el profesor y el estudiante que cuando uno pretende tener una conversación espontánea y libre, que es lo que yo intento a veces, me doy cuenta que no se puede, porque el estudiante te mira como una persona que... ¿Y esta qué quiere? ¿Y qué piensa? ¿O qué podré decir esto o aquello? Pero hay que tirar la cuerda de ese lado porque me parece que la oportunidad de dialogar en el aula es formidable. Y todo lo que uno pueda hacer para que un estudiante aproveche su tiempo cuando viene a la facultad. Después de la pandemia, con toda la cuestión virtual y de la no presencialidad o de la presencialidad remota, ¿qué pensás de todo eso? Porque veo que le das como mucha importancia
a ver qué pasa en la cara que estoy viendo sí, acá, sí, ¿no? absolutamente. Yo creo que el contacto interpersonal directo es insustituible. Creo que hicimos bien en poner todos los esfuerzos posibles para que la enseñanza no se interrumpiera y fuera virtual de la mejor manera. Y todos tuvimos que imaginar recursos complementarios dentro de la virtualidad para que no perder nuestros alumnos. De hecho, yo noto, creo que nos debemos una reflexión sobre el saldo de esos años. Me parece muy llamativa que nos hayamos hecho los osos, ¿cómo se dice? Sí, sí. Los onzos. Distraídos. Claro, de no decir, hay que pensar tanto en lo positivo de las nuevas herramientas como en los efectos. Yo estoy pensando en esto otro, ¿no? Los efectos que ha dejado en nuestros alumnos hoy que están en tercer año, cuarto año, quinto año, pasar por años fundamentales en su formación con una enseñanza a la distancia de esas características. Y ver qué hacemos o cómo mejoramos nuestra interacción. Las nuevas generaciones para mí son un desafío enorme para los años que vienen, ¿no? Porque ellos están educados con otros recursos, con otros medios, tienen otros hábitos, les cuesta. Hay estudiantes que hoy te dicen yo no leo. No, yo no leo. Un estudiante te va a decir que no lee. Yo te digo, está bueno que lo diga porque entonces nos damos cuenta de dónde hay alguna dificultad. Estudiantes que les cuesta, me parece a mí, es una percepción que tengo, mantener la atención durante las 2 horas de una clase. Como que se cansan, tienen... Bueno, en fin, habría que ver, preocuparse por eso. Carolina, ¿qué estás estudiando ahora? ¿Hay algo nuevo que estás... ¿En qué andas ahora? Estoy estudiando la comunicación animal hace unos años, sus parecidos, sus diferencias con la comunicación humana, ciertos tipos de comunicación humana, o otros claramente no. Estoy viendo cómo nuestra manera de caracterizar la comunicación humana hace que veamos a la comunicación de los animales como algo mucho más tosco de lo que realmente es. Sí, yo sigo con el tema de que nuestro antropocentrismo no nos deja comprender algunos puentes, digamos. Y estoy estudiando también la conversación, lo que se llama en la sociolingüística conversación espontánea. Esto que hacen las personas de a dos sin ninguna planificación y cuando se entienden cabeceando o haciendo una mueca o regulando los turnos. Porque hay ahí un fenómeno primario de la interacción social que los filósofos no se han preocupado en absoluto, tienen una visión idealizada del lenguaje, de la mente. No incluye al ChatGPT. ¿La conversación con máquinas? ¿La incluir dentro? ¿Es una conversación? Ese es el tema. O sea, si uno se da cuenta de la importancia que tiene en la constitución de las interacciones sociales macro, complejas, esta interacción diádica, cara a cara, online, conversacional en el sentido amplio, ¿no? Con palabras y sin palabras, todo junto, vamos a tener alguna clave respecto de si eso se puede replicar a nivel artificial o no. Y si creemos que esto es crítico, ¿qué pasa si lo podemos replicar artificialmente? A mí que perdamos la excepcionalidad no me preocupa en lo más mínimo. A mí me preocupa que perdamos la autonomía. Me preocupa, me parece que sí, que enajenemos nuestra capacidad para tomar decisiones. Pero no sé, ese tema no lo sé, te lo dejo a vos. No, lo vamos a seguir pensando. Algo me dice que va a haber mucho para decir de eso en los próximos años. Sí, es uno de los grandes temas. El ciclo, hablando de animales, se llama La mosca detrás de la oreja. Un poco hace alusión a esos problemas que nunca nos podemos sacar de encima, que uno se los quiere sacar y vuelven desde que somos estudiantes hasta que somos más grandes. Y un poco cerramos siempre con la misma pregunta, que es ¿cuál es la mosca detrás de tu oreja? Digamos? ¿Cuál ha sido ese problema que vos percibís que ha atravesado toda tu vida y que todavía hoy te sigue molestando, ¿no? Te sigue inquietando? No sé, primero no puedo evitar que la metáfora de la mosca me vuelva sobre Wittgenstein, que como sabes decía, lo único que yo quiero hacer es enseñarle a la mosca a salir de la botella, ¿no? La mosca en cuestión es el filósofo enredado y chocándose contra los límites del lenguaje, o sea, contra los bordes de la botella y no encontrando la salida. Hay que dejar de revolotear dentro de la botella, hay que salir al aire libre. Yo creo que salir al aire libre, y eso sí es la mosca que me da es tratar de entender. Yo creo que la filosofía hay muchas maneras de aproximarse a la disciplina, muchas, todas legítimas, ¿no? Todas han generado tradiciones muy interesantes.
La que me ha fascinado siempre a mí es la de que la filosofía te tiene que ayudar, o ayudar en general a la humanidad, a entender mejor, no a explicar, tampoco hago una gran antítesis acá, creo que entender es una forma de explicar, en fin, no hablo de la doble tradición, viste, comprensión, explicación, ¿no? Sino entender es como sería algo preliminar. Si uno no entiende, no puede explicar, no puede actuar. Bueno, entonces, a mí me parece que lo fascinante de la filosofía es que te da herramientas para pensar mejor. Trato de pensar mejor, nada más eso es lo que trato de entender las cosas que me desafían. Pueden ser varias, pero si tuviera que sacarle los temas específicos, diría que lo que está en el corazón es tratar de entender. Muchas gracias, Carolina. Bueno, gracias a vos.